Tienes que estar jodiéndome. Un día. Sí, un día era todo lo que faltaba antes de la batalla predestinada que decidiría el futuro de su hermana, y él acababa de recibir la noticia de que Riser Fenix había matado sin ayuda de nadie a 2 dragones menores en el reino humano. Si tenía alguna esperanza de que el peón de Rías pudiera lograr una victoria sorpresa contra el Fenix, se había evaporado por completo. Hablando de dicho peón, Issei era completamente imposible de rastrear. Claro, Rías, siendo el rey de Issei, sabría dónde estaba en todo momento, pero eso no hizo mucho para borrar su sentimiento de culpa por no poder ayudarlos de ninguna manera. Todo por culpa de Arya. Para un observador casual, su desafío parecía una puñalada personal a la familia Greymoor y, por extensión, a él. Pero ese no era el caso. En todo caso, el desafío fue lanzado simplemente con el único propósito de atarle las manos. ¿Por qué? Porque Arya lo conocía demasiado bien. Sabía que, si no hubiera limitado su alcance de acción, él habría intervenido y detenido el matrimonio de una forma u otra. Pero ahí estaba el problema. La propia Arya se oponía completamente a este matrimonio. Entonces, ¿cuál fue exactamente su motivo? Cuando ella saltó a la fama después del juego de clasificación, Circex estaba seguro de que Arya denunciaría a Rías y rompería el contrato. Pero no, ella hizo exactamente lo contrario. Lo empeoró. Si Riser ganaba el juego de clasificación, Rías se convertiría en nada más que una esclava de Fenix. Su posición social sería más baja que la de Greyfia, quien, a pesar de estar casada con él, nunca podría adoptar su apellido, ni tampoco podría afirmar que era su prometida. Tampoco podía pretender ser madre de su hijo, sino que fue delegada como su sirvienta. Esas eran las tradiciones de una sociedad construida sobre el poder y el derecho de nacimiento. En momentos como este, deseaba que Naruto todavía estuviera con él. Sabía que él, de entre todas las personas, no tenía derecho a lamentarse por la ausencia de su mentor pasado, especialmente porque él era, en parte, la razón por la que Naruto había decidido abandonar el inframundo en primer lugar. Si a Naruto le hubieran dado el poder que se merecía, el consejo nunca habría tomado el control del inframundo. Nunca habrían podido establecer las reglas sobre las que se reconstruyó su mundo. Tendrían la sociedad que Circex imaginó, algo más cercano a la humanidad, donde los demonios no valdrían nada más que su propio valor. Donde el nacimiento no decidiría el curso de la vida de uno, donde todos los demonios serían tratados como iguales. Pero había disparado esa oportunidad en el corazón. Sus celos y sus conspiraciones le habían quitado la pieza más fuerte de la mano en un momento en el que su presencia era más crucial. Y al hacerlo, también perdió la segunda pieza que esperaba adquirir, una que ahora le estaba causando el mayor dolor de cabeza que había enfrentado en un milenio. Arya Fenix, la mujer con la que el consejo una vez le pidió que se casara. Una de las 2 personas contra las que nunca podría ganar. Una existencia monstruosa con un título nobiliario a la altura y un ingenio que superaba su belleza. A veces, se preguntaba qué habría pasado si hubiera decidido buscar un romance con ella en lugar de Greyfia. ¿Naruto seguiría con ellos? Probablemente. ¿Lo lograría incluso antes de que ella le incinerara el pene, bolas incluidas? Poco probable. Se escuchó un ligero golpe en la puerta, una mera formalidad que su reina, y esposa, decidió respetar. Cuando ella entró, él la miró. Greyfia Lucifuge, tan perfecta como el día en que la conoció. Tan tranquila, tan dedicada, tan dispuesta a arrodillarse ante cualquiera que estuviera por encima de su estatura, pero tan despiadada cuando se trataba de asuntos importantes. En verdad, no podía desear una esposa más perfecta. Nunca se arrepintió de haber tenido que arruinar la relación de otra persona para reclamarla. No importaba el costo, ella valía la pena. Y solo había otra mujer que podría compararse con la perfección que era ella, y esa mujer estaría para siempre fuera de su alcance. Mi señor, ¿debería recuperar el peón de Leire y Rías? He sabido dónde se encuentra y sería prudente que usted o yo fuéramos personalmente a buscarlo. La declaración llamó la atención de Circex. ¿Y dónde exactamente está el entrenamiento de nuestro pequeño dragón para que nos moleste para que lo recuperemos? Preguntó. Greyfia lo miró con reprimenda. Por supuesto, ese tono no le agradaría. El hecho de que ella no se opusiera verbalmente a su arrogancia, mientras tanto, mostraba que había asuntos más importantes en juego. Gyoudo Issei ha pasado los últimos 3 meses en Takamagahara. Más precisamente, fue visto por última vez entrando por la puerta del monte Fuji. Espero que entiendas las implicaciones de eso, señor. A Circex se le heló la sangre.
Solo había una entrada a Takamagahara en el monte Fuji, y el dios que reclamaba esa entrada era uno con el que Sir Zetsu tuvo el disgusto de encontrarse cuando intentaron apoderarse de tierras en Japón. Incluso usando la fuerza, lo único que pudo sacarle del poder al dios fue una ciudad. Si hubiera usado la fuerza ese día, habría terminado muerto. Después de todo, uno no lucha contra el dios sintoísta de la guerra y sobrevive. Está entrenando con Susanoo. ¿Cómo es posible? Graifia negó con la cabeza. Puede que Susanoo odie a los demonios, pero Rias me dice que podría haber habido un mediador que lo hubiera arreglado. Conocí personalmente a esa persona una vez, solo de pasada, y no pensé que fuera lo suficientemente impresionante como para merecer la atención de un dios. Debe haber sido muy impresionante para que Susanoo pasara por alto el hecho de que Issei es un demonio, murmuró Sir Zetsu. La facción sintoísta odiaba el inframundo, y con razón. La extinción casi total de los Nekoso era una consecuencia de los demonios y su desdén por todo lo que no fuera, bueno, ellos. Susanoo había sido el más lívido de su panteón. Cuando los demonios marchaban por las calles de Kioto, él estaba allí para recibirlos. Y se aseguró de que la raza humana pagara sus crímenes con sangre. Sí, tiene poderes ocultos, pero aparte de su apariencia, no hay nada que realmente destaque en él, insistió Graifia, con una mirada de acero. Ya estaba harta de que la trataran con condescendencia y Sir Zetsu aprovechó la oportunidad para dar marcha atrás. ¿Qué tenía su apariencia que te llamó tanto la atención? Preguntó, utilizando un tono mucho más apaciguador para formular la pregunta. Graifia bajó la mirada por un segundo, un raro momento de recato filtrándose a través de su severa fachada. Se parecía mucho a Naruto, llegando incluso a compartir su primer nombre. Por segunda vez en una hora, Sir Zetsu se quedó helado. ¿Como Naruto? ¿Estás seguro de que no son lo mismo? Preguntó. Graifia asintió al instante, calmando un poco su corazón que latía rápidamente. Su esencia se siente humana, y sus poderes son unanimidad comparados con los de Naruto Abaddon, dijo ella. Además, no me reconoció, ni hubo ningún tipo de ocultación. Yo lo sabría, pasé siglos de mi vida con él. Sir Zetsu suspiró. Es una pena. Sería increíble tener a Naruto de vuelta, aunque quizás demasiado oportuno. Graifia asintió con la cabeza, sin siquiera notar la mueca momentánea que apareció en el rostro de Sir Zetsu ante su inusual muestra de entusiasmo. Por ahora, creo que lo mejor para mí sería ir a buscar a Issei. El inframundo no podrá funcionar correctamente si de repente pierdes algunas extremidades, dijo Graifia. La falta de alegría en su tono dejó en claro que su declaración no era una broma, ni era algo a lo que él pudiera oponerse. Entonces, como cualquier esposo obediente haría, asintió, dejándola hacer lo que quisiera. Mientras ella salía de la habitación, Sir Zetsu tomó la foto que estaba sobre su escritorio. Era una de las 5 copias de una litografía mágica de cuando estaban entrenando con Naruto. Era una imagen bonita, todo dicho. También era la única foto de todos ellos que sobrevivió a la guerra, y le dolía ver cuánto habían cambiado desde entonces. Atrás quedaron las sonrisas genuinas, reemplazadas por otras fabricadas para tranquilizar a la población en general mientras les mentían a la cara. Atrás quedó la falta de consecuencias, reemplazada por diversos grados de culpa y agonía. La felicidad desapareció y fue reemplazada por un mero vacío de emociones. Tal vez iré a visitar a este hombre después de que todo esto termine. Como prometimos, la ejida de sangre de dragón ahora es tuya para siempre. A Issei todavía le costaba creerlo. Había pasado un mes entero y había ganado poder como compensación por sus esfuerzos. Había derrotado al Susanoo y Naruto había cumplido con su parte del trato. Ahora, fue el turno de Stormbringer. Issei, dame tu mano. Un poco desconcertado, Issei hizo lo que le pedían. Sin previo aviso, Stormbringer sacó un pequeño cuchillo de los pliegues de su abrigo y le cortó el pulgar derecho. Antes de que Issei pudiera expresar su sorpresa, el hombre ya había presionado su pulgar sobre el antebrazo de Issei y había dibujado el kanji de ira. Ahora estás marcado como uno de mis aspectos, y es un poder que no se otorga a la ligera. Me has impresionado con tu voluntad de adaptarte y crecer. Preferiría no ver ese potencial desperdiciado, pero has elegido permanecer leal a tu rey. Es alentador ver que la lealtad aún existe en los corazones de los jóvenes. Issei tartamudeó. Gracias, Stormbringer. ¿Pero cómo me ayudará esto? Preguntó, mientras el símbolo sangriento desaparecía, dejando solo un tenue rastro rojo detrás. Stormbringer movió su dedo índice. Lo sabrás cuando sea el momento adecuado. Afortunadamente, ya eres capaz de aprovechar mi don.
Como te prometí, te dará una ventaja contra Riser. Si puedes aprovecharlo, claro está. Issei hizo una mueca, por supuesto, con ustedes dos, todo es un misterio. Al menos díganme cómo activar esto. Naruto negó con la cabeza. Créeme, no es difícil de activar. Solo recuerda, lucha con tus emociones y ellas te darán fuerza. Issei puso los ojos en blanco, estaba harto de esos imbéciles crípticos. Pero les debía algo. Gracias a este mes de infierno literal, su cuerpo ahora podía hacer cosas con las que antes ni siquiera podía soñar. Derrotar a Riser todavía era una posibilidad remota, pero ahora, la franja de posibilidades se había ampliado lo suficiente como para permitirle pasar. Con mucha dificultad y un poco de suerte, la pelea podría ser suya. Confíe en ustedes dos para entrenarme, y confiaré en ustedes cuando se trate de esto. No puedo agradecerles lo suficiente por su tutela, Stormbringer. El hombre en cuestión se rió entre dientes, mientras que Naruto parecía francamente enojado con Issei por no mencionarlo. Habría dicho algo en ese sentido, pero se detuvo ante la aparición de un círculo mágico entre ellos. La compañía actual de Issei se puso rígida cuando Graifia emergió de dentro de la luz roja de su círculo de invocación. Y luego, se inclinó. No ante Naruto, y definitivamente no ante Issei. Ella se inclinó ante Stormbringer. Saludos, señor Susanoo, he venido aquí por orden de Lord Lucifer para recuperar el peón de Lady Gremory. Y ahí fue cuando todo encajó. Tú eres Susanoo. Tú eres el dios Susanoo, dijo Issei, la incredulidad hizo que su tono se redujera al de un enano y lo dejó boquiabierto. Luego, se dio cuenta de que había estado entrenando con un dios y, finalmente, de que había sido bendecido con la sangre de un dios. Orígenes. Mientras tanto, Susanoo le hizo un gesto con la cabeza a Graifia. Es un buen muchacho, demonio. Me entristece mucho que un hombre tan devoto y leal sea parte de tus filas. Si bien en un principio era un seguidor de nuestra fe, lo dejaré pasar, ya que he tenido la oportunidad de entrenarlo en nuestras costumbres. Y te lo agradecemos. Ahora, debemos despedirnos. Graifia se inclinó una vez más antes de tomar la mano de Issei y teletransportarse. Cuando la luz carmesí del círculo mágico se desvaneció, Susanoo se giró para mirar a su amigo. Ella era la indicada, ¿no? Una dama por la que realmente habría que matar. Naruto asintió. Es cierto, ella era una mejor compañera de la que yo merecía. Sin embargo, no puedo culparla por haberme ido del inframundo. Ella fue simplemente la gota que colmó el vaso, por así decirlo. Ah, por supuesto. Debes saber que cuando las cosas finalmente empeoren, estaremos allí, apoyándote. Naruto se rió entre dientes. Cuento con ello, Susanoo. Después de todo, dos de mis futuros caballeros todavía trabajan para ti. Pensé que perderlos ante mí te enseñaría a no apostar en las peleas, pero supongo que la gente que dice que los dioses no pueden cambiar quiénes son dice la verdad. Susanoo soltó una risa gutural, no pude evitar hacer una apuesta, Naruto, de lo contrario, ¿qué razón tendrías para pelear conmigo? Me gustaría entrenar contigo de todas formas, pero a ti realmente te gusta pelear cuando hay mucho en juego, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir? No es una pelea hasta que algo importante está en juego, respondió Susanoo. Bueno entonces, por esa lógica, Issei va a dar una pelea increíble, ¿no? Es un poco de mí, un poco de ti, y tiene más frustración sexual reprimida que un conejo en época de apareamiento. Tiene un oponente fuerte, el futuro de su amigo está en juego, y también su sueño de convertirse en rey de un harén. Puedes apostar a que luchará con todo lo que tiene. Naruto asintió. También está enojado porque mi clon fue destruido cuando diezmó a Susanoo. Se vengará de mí por eso, lo sé. Susanoo simplemente se rió entre dientes. Bueno, no era como si esperaras que creara un ataque lo suficientemente fuerte como para destruir la pared de un acantilado, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza. No, no lo hice, pero me alegro de que lo haya hecho. Le dará una oportunidad de luchar, y eso es todo lo que realmente puedo pedir. Lo único que podemos hacer ahora es mirar. El mundo de los demonios siempre había sido un mundo de poder en números, incluso antes del sistema de nobleza. Las alianzas forjaban fuerza y el talento individual siempre era secundario al poder de un equipo. Fue la misma razón que hizo que la pelea entre Riser Phoenix y el peón de Rias fuera una de las peleas más esperadas del año. Lilith, la capital del inframundo, hogar del estadio más grande construido por demonios, estaba llena de expectación. El estadio estaba lleno. Todo el que era alguien estaba allí.
Aquellos que no pudieron asistir tenían los ojos pegados a las pantallas, mirando la fanfarria previa a la pelea con la respiración contenida. La cámara, sostenida por un familiar volador, pasó sobre la cabina VIP, y la población fue recibida con imágenes en vivo de los satanes, los jefes de las casas Gremory y Fennex, el verdadero demonio y la joven princesa de la casa Gremory. La princesa era impasible, su rostro carecía de toda emoción. Esa era su fachada magistral, creada para engañar al público y hacerle creer que era la perfección misma, que era, por derecho de nacimiento, una criatura muy por encima de la chusma común. Pero detrás de la fachada, su mente estaba agitada. A pesar de sus más locas esperanzas, Issei había aparecido para luchar. A ella y a su nobleza no se les permitió verlo, a pesar de que había pasado el último día en el castillo de Lucifer. No tenía idea de si su preciado peón había crecido lo suficiente como para sobrevivir al poder del señor de Fennex. En el fondo de su mente, esperaba que no lo hubiera hecho. Riser tendría la decencia de terminar la batalla rápidamente. No sufriría y todo habría terminado. Pero en el caso de que su entrenamiento hubiera dado frutos, sería peor. Había visto grabaciones de la pelea entre Sairaor y Riser. Semejante poder no debería pertenecer a demonios de clase alta. Eran seres que merecían el título de Ultimate, y en la batalla entre los dos, monstruos, se notaba. Semejante poder no se puede obtener en un mes, no importa cuán duro sea el entrenamiento, no importa quién supervise el entrenamiento. Detrás de ella, Akeno estaba igualmente preocupada. Ella era quien había entrenado inicialmente a Issei, y sabía que él no tenía ningún poder mágico o físico del que hablar. Él era simplemente un adolescente humano normal hasta hace unos meses, y ahora, estaba programado para enfrentarse a uno de los propios prodigios del inframundo. En general, esto no sería un problema, pero no se trataba de un juego de clasificación. Las lesiones sufridas aquí serían reales y la muerte siempre sería una amenaza horrible, pero real. Aquí viene Riser. La observación de Sircech sacó a Rias y a Akeno de sus cavilaciones y, fiel a su palabra, Riser salió de su rincón de la arena. No llevaba su ropa informal característica y en su lugar vestía la fina vestimenta de color negro dorado que tanto le gustaba a su hermana. Pero no fue la ropa lo que atrajo sus miradas. Ese honor le correspondía a sus cicatrices. Cicatrices que le habían infligido los dragones. Dragones que había asesinado con sus propias manos. Había dos, y sus llamas no los habían curado. Era posible que no los hubiera dejado curar, y que en su lugar hubiera optado por usarlos como una insignia de honor. Había uno en el puente de su nariz y otro sobre su ojo derecho. Era posible que hubiera muchos más debajo de las muchas capas de tela que vestía, pero la presencia de los dos prominentes era suficiente para mostrarle al mundo exactamente quién era. Riser Fennex, el cazador de dragones. La multitud estalló en cólera. Este era el campeón que habían elegido y no era difícil entender por qué. Fue en medio de todo ese alboroto que Issei finalmente salió de su rincón. Su presencia era tan diminuta que su entrada pasó desapercibida hasta que estuvo justo frente a Riser. Rias no lo había visto en un mes, y era un eufemismo decir que había cambiado. Llevaba una camiseta informal de media manga y un par de pantalones deportivos, su cabello estaba despeinado, ya que había crecido durante el mes. En contraste con la llamativa apariencia de Riser, parecía extremadamente fuera de lugar. Pero sus músculos habían crecido. Cualquier luchador experimentado podría decir por su forma de andar que el chico conocía tanto la posición como la postura. Su confianza también había crecido a pasos agigantados, ya que no se apartaba de la mirada de Riser. Se había convertido en un guerrero por derecho propio. Parece que Naruto te ha entrenado bien, Issei. Comentó Riser en un volumen demasiado bajo para que la multitud pudiera escucharlo. Ni siquiera estuvo allí durante la mayor parte de mi entrenamiento. Simplemente me dejó con su amigo y se fue. Volvía una vez a la semana para ver cómo progresaba, pero eso era todo. Riser estaba confundido. Claro, no dudaba de la efectividad de quienquiera que Naruto hubiera contratado para entrenar a Issei, los resultados eran evidentes, siempre que uno supiera qué buscar, pero sabía lo buen tutor que era Naruto. Entonces, ¿por qué había contratado a otra persona para que le enseñara a Issei en su lugar? Eso es, una pena, comentó Riser, sinceramente arrepentido. Issei se había vuelto más duro, claro, pero si no tenía ese elemento de imprevisibilidad que Naruto impartía a todos sus estudiantes, ¿valía la pena siquiera luchar contra él? ¿Hay algo más que tengamos que hacer o podemos simplemente empezar a pelear? Preguntó Issei. Riser estaba un poco sorprendido por lo directo y confiado que estaba siendo Issei, pero decidió entretener al chico un poco.
Incluso él estaba ansioso por terminar con esto. No, podemos empezar ahora, dijo Riser, y apenas logró encender sus llamas a tiempo para bloquear el puño enguantado de Issei. Lo que no esperaba era el poder detrás del golpe. Riser fue enviado a estrellarse contra las paredes de la arena, su cuerpo se incrustó en la pared. No se esperaba eso, ni un poco. Y no fue hasta que reconsideró la pregunta de Issei que se dio cuenta de lo que su oponente acababa de hacer. El bastardo había estado mejorando incluso antes de que comenzara la batalla. Puede que Naruto no te haya entrenado, Issei, pero el comienzo de nuestra pelea ha demostrado que ya has aprendido el principio básico de su estilo de lucha. Después de todo, ¿quién más desperdiciaría poder antes de una pelea solo para asestar un golpe preventivo inesperado? Te mueves rápido, quería tomarte por sorpresa. Supongo que mis reflejos aún no son tan buenos como los tuyos. Riser soltó una risa alegre. Bueno, ahora que ya nos sacamos de encima todas las sutilezas, podemos empezar de verdad. Enormes alas de fuego brotaron de la espalda de Riser mientras creaba una gigantesca bola de fuego. Mientras la disparaba hacia Issei, se lanzó hacia adelante, siguiendo la bola de fuego en su camino hacia Issei. Esperaba que el demonio la esquivara de lado, y se preparó para seguir su ejemplo. Pero se sorprendió de nuevo cuando su bola de fuego golpeó metal sólido y, en lugar de dejarlo como un charco derretido, se disipó en simples brasas. Su curso estaba puesto en la colisión ahora, y deseó más llamas en su mano, esperando cortar directamente a través del escudo que había aparecido de repente en la mano izquierda de Issei. Sus llamas se apagaron justo cuando impactaron el escudo, pero la fuerza del golpe hizo que Issei cayera hacia atrás un par de pies. Recuperó el equilibrio justo a tiempo para esquivar la continuación del ataque de Riser. Aumentar. La firma de poder de Issei se duplicó en escala, y apenas milisegundos después de eso, un golpe respaldado por todo ese poder se enterró en su abdomen, y el resultado fue espectacular. La protección de llamas de Riser se rompió y salió volando 30 pies verticalmente. Se rompió algunos huesos, pero su regeneración se encargaría de eso. Sus alas lo estabilizaron y, cuando se enderezó, vio a Issei volar hacia él. Lo esquivó e Issei no pudo seguirlo. Antes de que Issei pudiera darse la vuelta, Riser ya había creado espacio entre los dos. Un esfuerzo valiente, Issei, pero te falta velocidad, afirmó Riser, mientras 5 bolas de fuego se reunían a su alrededor, revelando lentamente que eran formas humanoides que se parecían a él. Quizás puedas intercambiar golpes con uno de los míos, pero eso no te llevará muy lejos contra mis restos de fuego. Era uno de sus movimientos característicos, uno que había desarrollado después de ver lo eficientes que eran los clones de Naruto en combate. Si bien no disfrutaban de la misma autonomía que tenían los clones de Naruto, también eran indestructibles siempre que tuviera el maná para alimentarlos. Los 5 remanentes y Riser corrieron hacia Issei, y el curso de la batalla cambió. El escudo que empuñaba, al final, seguía siendo un mero escudo. No había forma posible de que pudiera luchar contra el ataque de 6 oponentes más rápidos que él al mismo tiempo. Y 5 patadas y un puñetazo a 2 manos después, Issei se precipitó al suelo a un ritmo vertiginoso. Se estrelló contra el suelo, levantando una enorme masa de arena. En su interior, Riser sintió que su poder disminuía. Correo de escala. O no, cuando el polvo se asentó, Riser vio por primera vez el famoso balance breaker de Boosted Gear. En los puestos, Arya sonrió. No parecía tan impresionante como lo recordaba, pero demostraba que el entrenamiento de Issei definitivamente había valido la pena. Aumentar. Y de repente, el poder de Issei explotó. Desapareció de la vista de Riser. Sus remanentes se movieron a posiciones defensivas, pero fue inútil ya que Issei cargó contra ellos, su escudo cubriendo su cuerpo blindado. Dicho escudo golpeó a Riser, quien lo retuvo con sus brazos. Sabía que no era tan fuerte como tú desde el principio, dijo Issei mientras pateaba a Riser, quien lo bloqueó con su brazo. La pierna atravesó la guardia de llamas de Riser con facilidad y luego procedió a destrozar su antebrazo. Acostumbrado al dolor, Riser usó su otro brazo para golpear a Issei en la cara, la fuerza del golpe los separó a ambos. Sabía que no era tan rápido como tú también. Riser apenas pudo respirar cuando Issei volvió a cerrar la brecha entre ellos. Su hueso ni siquiera había comenzado a sanar y no pudo bloquear. Vio a Issei levantar su escudo y luego sintió dolor, una vez en el golpe y 2 veces cuando se estrelló contra el suelo. Y ahora sé que puedo enfrentarme a ti como un igual. Concluyó Issei. Riser se levantó lentamente del suelo agrietado y le sonrió a Issei. Has llegado lejos, Issei. Pero esto no es suficiente.
Riser extendió los brazos y su poder comenzó a aumentar. Las llamas alrededor de su cuerpo crecieron, al igual que sus alas, adquiriendo formas más corpóreas, parecidas a extremidades. Deleita tus ojos con el poder del reactor de combustión Fénix. Y entonces, hubo llamas. Toda la arena estaba cubierta por una gigantesca bola de fuego en expansión con Riser en el centro. Issei sobrevivió a las llamas gracias a Drakeblood Aegis. Entonces sucedió algo inesperado. En lugar de disiparse, las llamas comenzaron a comprimirse. El proceso tomó menos de unos segundos, pero el resultado fue claro. Riser había comprimido todas sus llamas en su cuerpo, y la forma resultante que adquirió fue tan impresionante como la malla de escamas de Issei. El cuerpo de Riser ahora tenía un brillo rojo opaco, como el de una brasa, junto con vetas reveladoras de fuego, listas para estallar en llamas en cualquier momento. Formó una armadura escamosa sobre su cuerpo, y completándola había una corona de llamas que enmarcaba su cabeza. Sus alas ahora eran extremidades reales en lugar de los apéndices ardientes y sin forma que alguna vez fueron. En ese momento Issei supo que estaba jodido. Riser se le echó encima antes de que pudiera parpadear. Ni siquiera vio a Riser atacar, y el dolor de su brutal revés se registró antes de que pudiera comprender el ataque real. No golpeó el suelo, sino que se apoyó en el puño extendido de Riser, su malla de escamas se quebró, impidiendo que su columna vertebral siguiera su ejemplo. Podrías rendirte, Issei. Si pudiera acceder a este poder cuando luche contra Sairaorg, ni siquiera él tendría ninguna posibilidad. Riser murmuró con voz ronca y suave, justo cuando apareció frente a Issei y le plantó el puño en el estómago. En el lapso de los siguientes 15 segundos, Issei fue atacado por una serie de patadas y puñetazos potenciados por el fuego. No era más que un muñeco de trapo en este punto. Y luego Riser lo dejó ir. Issei rebotó en el suelo 2 veces mientras su cuerpo se detenía derrapando. Todavía se aferraba a su armadura de escamas, porque si la soltaba, el siguiente ataque lo mataría por completo. Riser flotó hasta el suelo a unos metros de él, con una expresión triste en sus rasgos actualmente demoníacos. Soy ceniza, soy ceniza. Tu derrota fue decretada en el momento en que decidiste luchar contra mí. Ahora, renuncia y terminemos con esta farsa. Issei se quedó en silencio, y la única razón por la que la gente sabía que todavía estaba consciente era porque su armadura de escamas todavía estaba puesta. En las gradas, Rías derramó una lágrima. En lo más profundo de su corazón, quería que Issei se rindiera. Claro, había llegado lejos, pero el poder inesperado que demostró Riser destruyó por completo cualquier posibilidad de victoria que existiera. Ese fue también el consenso general de la audiencia. Hubo un silencio sepulcral, una muestra de respeto por el muchacho que había pasado de ser un demonio de clase baja que ni siquiera podía luchar contra uno de los peones de Riser a un hombre que podía intercambiar golpes con cualquier demonio de clase alta existente. Esto no tiene sentido. La atención de cada una de las personas en el palco VIP se dirigió hacia la persona que se atrevió a romper el silencio. Sus ojos se encontraron con Arya Fenix y su expresión preocupada estaba totalmente fuera de lugar en su majestuoso rostro. Y entonces Akuja intervino. No está mejorando, entonces, ¿cómo está sucediendo esto? Los otros satanes intervinieron. Este poder, se siente extraño, pero familiar. ¿Por qué me llena de tanto miedo? Comentó Circex mientras un escalofrío le recorría la espalda. El poder del chico estaba creciendo de manera constante, a diferencia del crecimiento explosivo que siguió a un impulso, pero no por ello era menos potente. Y entonces, las primeras gotas cayeron al suelo arenoso, sorprendiendo a todos los demonios presentes. Está lloviendo, comentó Serafall, sin poder creerlo ella misma. No se supone que llueva hoy, nosotros controlamos el clima, por el amor de Dios. Pero Rías no se dio cuenta de nada de esto, todo lo que vio fue a Issei, que ahora se estaba levantando del suelo. Y ella podría jurar que, en ese mismo momento, escuchó lo que estaba diciendo, incluso a cientos de metros de distancia. Y no fue la única, ya que todo el público presente también lo escuchó. Una voz que era apenas un susurro, pero clara para que todos la oyeran. Soy tu instrumento, tu arma, tu espada, ¿es este realmente el final, Issei? Es demasiado poderoso, no hay nada que pueda hacer. Puede que sea cierto, pero tú no eres menos. Dile eso a mi cuerpo, no me dejará estar en pie más. Eso se puede arreglar. Lo único que tienes que hacer es decirme cómo te sientes. ¿Es así de fácil? Bueno, me siento decepcionado. ¿Decepcionado? ¿De quién, si puedo preguntar? Yo mismo. Un mes de entrenamiento con un dios y todavía no puedo ganar.
Tú tuviste un mes, él tuvo años. Has hecho bien con lo poco que te han dado. ¿Estás tratando de consolarme? Lejos de eso, estoy tratando de decirte que la decepción no es lo que deberías estar sintiendo en este momento. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque no eres digno de lástima. No, ese sería tu amo. Rías, le he fallado. ¿Y cómo te hace sentir eso? Eso, me hace sentir enojado. ¿Enfadado con quién? ¿El mundo? ¿La sociedad del diablo? ¿Las casas que unieron este contrato infernal? ¿Qué tal el hecho de que no importa lo bueno que llegues a ser, las familias de sangre pura nunca te verán como un novio digno para Rías? Me pone furioso, ¿quieres matar a alguien? Tal vez. Ya ves, Issei, eso es lo que te falta. Te enfrentas a tus oponentes sin la voluntad de matar. Te enfrentas a ellos sin ira. Y déjame decirte que esa no es una cortesía que ellos jamás te devolverán. Entonces, ¿estás diciendo que debería odiar a la gente con la que estoy peleando? No. Ni mucho menos. El odio genera odio, pero la ira, bueno, la ira genera fuerza. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Sí, muchacho. El odio es lo que causa las guerras, la ira es lo que las termina. El odio las arruina todo. La ira. Bueno, la ira resuelve las cosas. Entonces dime, Issei. ¿Cómo te sientes? Me siento furioso, me siento muy furioso. Quiero derribar este contrato y luego hacerle lo mismo al padre de Riser, luego al padre de Rías, luego al consejo. Quiero derribar este establecimiento y hacer algo nuevo, pero sobre todo, quiero golpear a Riser en la cara y asegurarme de no fallarle a Rías. Eso es bueno, Issei. Ahora estás listo para recibir mi regalo. Susanoo, ¿eres tú, no? Sí, niña. Ahora repite después de mí. Soy tu instrumento, tu arma, tu espada. Se levantó sin ningún problema y su postura se enderezó. Mientras tanto, su poder siguió aumentando, amenazando con derramarse, como un recipiente lleno más allá de sus límites. Era una sensación que Riser conocía muy bien, ya que su forma actual, autodenominada línea de sangre carbonizada, funcionaba según el mismo principio. Excepto que el poder que llenaba a Ise no era ni su poder base de tipo demonio, ni tampoco era la energía potenciada de tipo dragón. No, esta energía era divina por su propia naturaleza. Yo soy tu poder, tu fuerza, tu mente. Issei ya estaba de pie y la lluvia empeoraba. En su asiento, Arya de repente se rió de alegría al darse cuenta de a quién pertenecía el poder. Había desafiado a Naruto y esta era la respuesta que él le había enviado. Yo soy tu alma, tu cuerpo, tus sentidos. Hubo un trueno y la arena se sacudió cuando golpeó. Se formaba vapor cada vez que una gota de lluvia golpeaba a Riser y, por supuesto, debería haber atacado. Pero se sentía mal, se sentía peligroso, se sentía como si sus acciones fueran castigadas por un ser superior a él y no estaba muy entusiasmado con enfrentarse a alguien así. No todavía, al menos. Yo soy la ira. Yo soy el temor de tus enemigos. Rías lo sintió por fin, un poder completamente extraño para ella, pero algo que brillaba a través de las nubes de su mente como un rayo brillante, un rayo de esperanza. Hubo un fuerte estruendo y un rayo 3 veces más ancho que los otros golpeó a Issei, envolviendo la arena en una luz brillante y danzante. Yo soy tu aspecto. Yo soy tu ira. Lo que el rayo dejó atrás hizo que el balance breaker de Issei palideciera en comparación. Si bien la armadura de los dragones seguía siendo la base del conjunto de Issei, fue superada por placas más delgadas y grises. Desde la parte posterior de su casco creció una larga melena de cabello blanco. El casco en sí era mucho más detallado, con vetas de color que se parecían a la pintura de guerra japonesa. Una cresta del sol apareció en el casco, representando la tierra del sol naciente. Pero lo más desconcertante de esta nueva forma eran los ojos de Issei. Había un brillo blanco y etéreo que emanaba de las cuencas de sus ojos. A Riser le gustaba mirar a los ojos a sus oponentes mientras luchaba, y que le negaran su ritual de batalla lo ponía nervioso hasta el extremo. Eso, y el hecho de que Issei ahora era tan poderoso como él. Yo soy tú. Susanoo hizo de Issei uno de sus aspectos, Hadeo Sirzex, y la intensidad de su declaración no pasó desapercibida para sus presentes acompañantes. Un demonio con un Longinus era considerado una pieza de poder, sin importar en qué nobleza estuviera. ¿Un demonio que fuera el aspecto de un dios? Bueno, eso era algo casi inaudito. Una parte del poder de un dios, legada a otra criatura, dada voluntariamente. Ese era el poder de un aspecto. Y, como el buen vino, mejoró con el tiempo. Ahora, Riser. Vamos a bailar.
No tenía alas en la espalda, pero Issei tampoco las necesitaba. La falta de apéndices simplemente le hacía más fácil volar. Era el aspecto de la ira del dios de la tormenta, y el cielo era su dominio, al igual que los mares. Sin embargo, el vástago del Fénix le enfrentó golpe a golpe. Ya no era una pelea entre dos oponentes con diferentes niveles de poder. Cada golpe era respondido con otro de igual intensidad. El fuego y el viento luchaban por el dominio, y el resultado dependía únicamente de la habilidad o del elemento de imprevisibilidad. Esta es la pelea que quería. Exclamó Riser con una alegría pura y ondulante cuando su puño encontró apoyo en el rostro de Issei. El aspecto de Susanoo se dignó no responder, en su lugar golpeó con su puño protegido el rostro de Riser. Los dos volaron hacia atrás, creando unos pocos metros de distancia, justo antes de dispararse nuevamente. Cada puñetazo hacía que el último se sintiera como una suave caricia, cada patada destrozaba armaduras y huesos. La pelea se había convertido en una auténtica pelea a puñetazos. El escudo de Issei anulaba cualquier ataque a distancia que Riser pudiera realizar, y el estilo de lucha de Issei dependía de acercarse y ser personal. Los restos de fuego de Riser se manifestaron y murieron en cuestión de segundos. La velocidad de Issei y los poderes disipadores de fuego de su escudo anularon por completo cualquier ventaja que ofrecieran. Y se sentía bien por ello. No se había enfrentado a un oponente que pudiera llevarlo tan lejos en meses. Amaba cada segundo de la pelea, pero no podía seguir así para siempre, y sabía que Issei tampoco podía. No podía seguir alimentando su regeneración, y estaba seguro de que Issei tampoco podría continuar por mucho más tiempo. Voy a terminar con esto ahora. Gritó Issei desde el otro extremo del estadio, habiendo creado distancia más rápido de lo que Riser podía seguir. Issei estaba atacando algo, y Riser sabía que el chico había llegado a la misma conclusión que él. Dame todo lo que tienes, Issei Boy. Gritó Riser. Una gigantesca bola de llamas apareció en su mano extendida. Luego procedió a comprimirse hasta que sostuvo una pequeña bola de llamas blancas puras del tamaño de una pelota de golf en su puño. La sostuvo por un segundo, esperando el ataque de Issei, porque si Issei era capaz de levantar su escudo a tiempo, el ataque sería un fracaso absoluto. Allá vamos. Gritó Issei, mientras su armadura se desmaterializaba. Había externalizado todo su poder en la gema de su equipo mejorado, dejando casi nada que funcionara en su cuerpo. Levantó su brazo derecho, exhausto más allá de toda medida, para su ataque final. Transferencia alterada. Devastador. Su guante disparó una ola de poder absoluto, y este era el momento exacto que Riser estaba esperando. Eje de magma. Gritó mientras arrojaba la pequeña bola de fuego al rojo vivo hacia Issei. Hizo un pequeño agujero en su ola de poder al disparar, pero no pudo anular por completo la enorme cantidad de energía que se le disparó. Issei estaba demasiado agotado para esquivarla. Así que ambos eligieron el mismo curso de acción. Ponte de pie y tómatelo como un hombre. El eje de magma golpeó a Issei un segundo antes de que su ataque impactara a Riser y, cuando lo golpeó, se expandió. Si bien la égida de sangre de dragón evitó que se derritiera por completo, no pudo hacer mucho para detener el dolor. Issei cayó, un mero milisegundo antes de que su ataque golpeara a Riser. Decir que Riser sintió dolor era quedarse corto. La ola de poder simplemente no se podía detener y lo arrastró a través de la barrera que protegía a los civiles. Sin embargo, no se detuvo allí, ya que lo llevó por encima de las gradas y fuera de la arena, y ni siquiera entonces cesó. Riser fue arrastrado a través de un rascacielos, luego de otro, luego de 3 más, antes de que no supiera nada más. Pero a pesar de que sabía que todos los huesos de su cuerpo estaban rotos, había mantenido en alto su nombre como el Matadragones y el hermano del verdadero demonio. Porque si bien lo destruyó por completo, ya había derrotado a la prisión de Draig, el gran galés. Issei Oudou, un hombre digno de los títulos que algún día tendría. Perdí, ¿no? Issei se había despertado hacía unos minutos. Incluso levantarse era un dolor, especialmente con las quemaduras que desaparecían lentamente y que cubrían casi todo su cuerpo. Se sorprendió al ver a Riser en la cama del hospital junto a la suya, bebiendo su comida con una pajita. Miró el estado en el que se encontraba el cuerpo de su oponente e hizo una mueca. Había atacado el cuerpo del hombre con el poder de 24 impulsos, agravado por el poder de Susanoo. Se habría sentido mal, pero el eje de magma de Riser no era menos poderoso. Riser asintió, o lo más cerca que pudo con ese yeso gigantesco en su cuello. Caíste unos segundos antes que yo. Issei señaló las heridas de Riser. Te curaste de esto durante la pelea. ¿Qué pasó con tu regeneración?
Riser soltó una carcajada, una acción que le causó dolor físico, pero que aún así hizo. Pelear contigo me costó mucho. Me rompiste un hueso con cada golpe que me diste, así que tuve que usar demasiado mi regeneración para seguir en la pelea. Pasará una semana antes de que mi cuerpo pueda curarse por sí solo de nuevo. Así que tendré que depender de las lágrimas para sanar. Lástima que no lloro mucho. Issei sonrió, la melancolía era evidente en su rostro. Bueno, supongo que tendrás tu momento antes del matrimonio. Será mejor que la trates bien, o volveré más fuerte y con venganza. Riser le soltó otra risita. Sí, sobre eso, ese es tu trabajo ahora. Issei casi saltó de la cama cuando escuchó la voz de Rías detrás de él. Recuperó el equilibrio cuando Rías lo rodeó con sus manos y su boca se encontró con la de ella. Por un momento, Issei experimentó el paraíso. Y luego vino el dolor. ¡Ay! Rías. Me duele. Gritó mientras Rías rompía el contacto riendo todo el tiempo. Había una sonrisa en su rostro. No una de las sonrisas falsas que estaba acostumbrado a ver, sino una rara y genuina. Ese fue el último clavo en su ataúd del fracaso. Lo siento, Rías. Hice lo mejor que pude, susurró, con lágrimas en los ojos. Rías ahuecó suavemente su rostro entre sus manos y, por segunda vez en el día, juntó sus labios con los de él. Y esta vez, no hubo dolor que los separara. Lamentablemente, estaba Riser. Consíganse una habitación, chicos, murmuró, sorprendentemente tímido. Eso preocupó a Issei. Acababa de besar a Rías frente a su futuro esposo, y la única respuesta que tuvo fue decirles que consiguieran una habitación. ¿Ninguna furia justificada del Fénix? ¿Nada? ¿Me estoy perdiendo algo? Preguntó. Riser suspiró mientras se enderezaba en su cama, haciendo una mueca de dolor mientras su cuerpo gemía en resistencia. Sí, como te decía, el contrato ahora es nulo y sin valor. Rías es libre de casarse con quien quiera, siempre y cuando pueda evitar que su familia haga más contratos. Ahora, Issei estaba confundido. Espera, ¿le pediste a Aria que rompiera tu contrato? El movimiento de cabeza de Riser sirvió para confundirlo aún más. Al ver todo esto, Riser decidió continuar. Mi deseo era unirme a su nobleza, y así lo hice. Soy el primer peón de Aria, aunque solo hizo falta una de sus piezas para agregarme a su nobleza, eso demuestra lo mucho que me queda por recorrer. Rías asintió. Si recuerdas lo que te dije sobre los títulos nobiliarios, Issei, recordarás que el rey tiene el poder de vetar, instigar o anular por completo todos y cada uno de los tratos de sus subordinados. Y eso fue lo que pasó. Hace 2 días, cuando me desperté, Aria me convirtió en su peón. Mi primera petición fue anular el contrato matrimonial entre Rías y yo, y ella estuvo lo suficientemente feliz como para acceder. Issei se quedó en silencio por un momento, tratando de desmenuzar todo lo que acababa de escuchar. Entonces, básicamente, ¿tu pelea contra mí fue una farsa? Riser volvió a negar con la cabeza. Si bien elegí pelear contigo porque demostraste el mayor potencial en su nobleza, tu desempeño terminó siendo crucial para la decisión. La confusión de Issei persistió, por lo que Riser continuó. El Fénix y Gremory podrían haber presentado una petición contra la anulación. A menos que Rías se uniera a la nobleza de un demonio de clase ultimate o superior, solo prolongaría su libertad por unos pocos años. Pero tú cambiaste eso. Lograste que la familia Gremory se alejara de la petición. Issei estaba aturdido. ¿Cómo? Perdí la batalla contra ti, incluso después de haber sido entrenado por un dios. ¿Cómo podría cambiar esta decisión? Esta vez, fue Rías quien dio un paso adelante para responder. Issei, tu valor como pieza era alto antes de la batalla, pero después de la batalla, te has convertido en uno de los demonios más buscados en el inframundo. Durante los 2 días que has estado fuera, he recibido muchas solicitudes de demonios de clase alta y definitiva para intercambiar sus piezas por ti. Algunos incluso están ofreciendo sus títulos nobiliarios completos por ti. Riser asintió. Antes de la batalla, eras simplemente un demonio que no podía controlar su propio Longinus. Efectivamente, callaste a todos los detractores cuando activaste el balance Breaker sin el más mínimo problema. Pero el verdadero factor decisivo fue cuando revelaste que poseías el aspecto de ira de Susanoo. Issei miró a Riser tontamente, ¿sí? ¿Y qué? Incluso con todo eso, todavía me ganaste. El rostro de Riser se tornó sombrío. Issei, con tu ataque final, me arrojaste a 2 millas de la arena. Si no hubiera estado en mi forma de línea de sangre charret, ese ataque podría haberme matado. Has sido un demonio durante unos meses, yo lo he sido toda mi vida.
El hecho de que hayas podido diezmarme en tan poco tiempo habla de tu potencial para crecer. Y con un dragón y el aspecto de un dios dentro de ti, el cielo es el límite. Rias asintió con la cabeza. Si me casara con Riser, toda mi nobleza quedaría bajo su control. Para la casa Gremory, esa era una pérdida inaceptable. Por lo tanto, se separaron. Además, el matrimonio me pondría bajo el control del demonio verdadero, y el inframundo se resiste a darle más poder. Eso explica por qué Riser tuvo que crear básicamente tal espectáculo para unirse a su nobleza sin que la acusaran de nepotismo. Después de todo, alguien que puede vencer al emperador carmesí y el aspecto de un dios merece ser parte de la nobleza del demonio verdadero. Así que, básicamente, perdiste la batalla, pero al perder, ganaste. Issei se quedó en silencio por un momento, perdido en sus pensamientos. Entonces, de repente, se rió. Siguió riendo durante unos buenos 10 segundos, y tanto Rias como Riser se unieron lentamente. Fue una buena pelea, Riser. Me gustaría volver a pelear contigo algún día, dijo Issei, y su risa finalmente se calmó. Riser asintió, compartiendo el sentimiento. Lucharemos de nuevo, Issei. Arya me entrenará para la reunión de jóvenes demonios. Lucharemos de nuevo allí, así que da lo mejor de ti. Al oír mencionar a Arya, Issei se dio cuenta de que aún no le había agradecido. Cuando le preguntó a Riser dónde estaba, todo lo que obtuvo fue un sabio movimiento de cabeza y una respuesta de una sola oración. Ella se fue a ver a alguien y sabes exactamente de quién estoy hablando. Entonces, ¿estás seguro de que no quieres unirte a mi nobleza? No, mi objetivo principal es estudiar a Naruto. Aunque unirme a tu nobleza suena tentador, tendré que rechazarlo respetuosamente. No eres divertido, Raziel. El trabajo viene antes que el juego, Arya. De todas las cosas que esperaba encontrar al llegar a casa, esta no era una de ellas. Sentados en su salón estaban Arya y Raziel, ambos antiguos rivales que habían luchado entre sí en numerosas ocasiones. Y se llevaban lo suficientemente bien como para compartir el té. Oh, Naruto. Estás aquí, dijo Raziel, lo que hizo que Arya se diera la vuelta y reconociera su entrada. La sonrisa en su rostro era desconcertante, casi depredadora. Naruto, ¿no me dijiste que estabas viviendo con dos mujeres, una que es una joven demonio y la segunda que alguna vez fue tu rival de la hueste celestial? Habló, su tono enriquecido con dulce veneno. Oh, esto no iba a ser bueno. Supongo que estás aquí para hablar sobre el hecho de que conseguí que Susanoo entrenara a Issei. Arya se levantó de su asiento y se acercó a él. Desde esa distancia, podía oler el té en su aliento. Acabas de convertir a Issei en el centro de atención de la sociedad demoníaca. ¿Sabes lo malo que puede ser esto? Naruto asintió. O bien caerá víctima de la política deshonesta de los demonios, o bien se alzará para convertirse en un líder. De cualquier manera, cumplirá su propósito. Arya siseó. ¿Qué hay de tu plan? ¿Qué hay del ejército que planeas crear? ¿Sumergir al inframundo en el caos es la forma en que conseguirás que los demonios te sigan? Naruto negó con la cabeza. No, Arya. Los demonios nunca me seguirán a la batalla a menos que pueda darles un símbolo detrás del cual puedan unirse. Y mi propio trabajo no ha terminado. No puedo ser ese símbolo para cada facción. En ese momento Arya gruñó. ¿Y planeas hacer de Issei uno de estos símbolos? Naruto volvió a negar con la cabeza. No haré estos símbolos yo mismo. Lo único que haré será colocar las semillas y regarlas. Al final, depende de ellas si crecen y lideran o se marchitan y mueren. Arya estaba a punto de responder, cuando un rayo sagrado brilló fuera de la casa y de la luz surgió un Azazel en pánico. Sus pensamientos quedaron en suspenso cuando Azazel le dio la peor noticia que había escuchado desde la carta que proclamaba la Segunda Guerra Mundial. Naruto. Es Kokabiel. Ha robado 2 fragmentos de Excalibur. Se dirige hacia Kuo. Bueno, mierda. Y eso es todo. Además, si te lo perdiste arriba, // Discord. GG // acoplar. Ruina cruel.